Hola, mi nombre es José Carlos Ginés Hernández, soy estudiante del Instituto Tecnológico Tehuacán y yo voy a hablar acerca de los factores que influyen en el diseño estructural de un tanque cimenterrado. Un tanque cimenterrado es un tipo de estructura de almacenamiento de agua que ha sido diseñado con parte de arriba de la estructura bajo nivel del terreno y otras sobre la misma. Estos están diseñados por la topografía del lugar, ya que en algunas zonas no se permite la excavación profunda para poder realizar un tanque enterrado. Además de que estos pueden ser diseñados si es que las condiciones respecto al punto de alimentación son suficientes para abastecer a la población. Los factores presentes en tanques semienterrados son acciones que pueden afectar y llevar a un comportamiento estructural no deseado en el tanque. Aquí nos encontramos con tres tipos: las acciones permanentes, que son las que actúan de forma continua sobre la estructura, y la intensidad se mantiene constante con el tiempo. Aquí nos encontramos con ejemplos como la carga muerta y la carga del mismo agua. Tenemos las acciones variables, que son las que actúan sobre la estructura pero con una intensidad que varía muy poco con el tiempo. Aquí nos encontramos con las cargas vivas. Y las acciones accidentales, que son las que no dependen al funcionamiento normal de la construcción. Y estas pueden afectar a la estructura con una intensidad significativa, a pesar de ser un lapso breve de tiempo. Estos son casos extraordinarios y solo son evitados con un acuerdo proceso constructivo. A continuación les presentaré los factores que se encuentran dentro de las acciones permanentes. Las cargas muertas son los pesos de los elementos que componen el tanque y corresponden a valor calculado con las dimensiones establecidas en los planos estructurales y las densidades nominales de los materiales que se vayan a emplear para su construcción, tales como la mampostería, el concreto y el acero de refuerzo. Los reglamentos locales de construcción podrán suministrar los valores de los pesos volumétricos de los materiales empleados. En las cargas muertas se deberá considerar el peso de los equipos, incluyendo la carga dinámica del agua, el peso de las tuberías, las válvulas, los atraques y silletas, tomando en consideración a futuras ampliaciones. Como siguiente punto tenemos las cargas de agua, y para determinar las magnitudes de estas cargas, se tiene que considerar la altura del agua en el recipiente hasta el nivel de vertido de excedencias, con un peso volumétrico de 1000 kg sobre metro cúbico. Al evaluar las deformaciones de la estructura y en la cimentación de tanques de regulación, se supondrá que el recipiente está lleno un 70% de su capacidad. Y cuando nos encontramos en un terreno con un nivel de aguas freáticas, ya sea permanente o temporal, y se encuentran además por encima de la losa del fondo del tanque, tendremos que considerar que existe una acción hidrostática del agua sobre los muros y por ende un efecto de flotación del conjunto. En las cargas de terreno tendremos que estar considerando cómo se comporta nuestro suelo antes y después de la excavación, ya que se presentarán empujes activos en el mismo terreno. Estos los podremos conocer gracias a los estudios de mecánica de suelos y podremos determinar si es que estos empujes pueden llegar a perjudicar nuestra estructura o tendremos que aplicar un mayor refuerzo en la misma. También tendremos que tener en consideración la sobrecarga que se presenta por efecto de las cargas vivas rodantes que se encuentran en los alrededores. Cargas por preesfuerzo. El preesfuerzo significa la creación intencional de esfuerzos permanentes en una estructura conjunta de piezas, con el propósito de mejorar su comportamiento y resistencia bajo condiciones de servicio y resistencia. En todo elemento o sistema estructural sujeto a cargas por preesfuerzo, ya sean pretensados o posttensados, se tiene que realizar el diseño basado en la resistencia de los materiales que lo constituyen, así como el comportamiento de este elemento o sistema para todas las etapas de carga a las que estará sujeto durante su vida útil. El diseño tiene que contemplar la revisión de la concentración de esfuerzos y el comportamiento a lo largo de los elementos preforzados, así como su interacción con los demás sistemas estructurales. En las deformaciones y deflexiones impuestas, se tiene conocimiento que todo elemento estructural sometido a la acción de cargas, como la instalación de los equipos sobre la losa del tanque cimenterrado, se tiende a deformar. En la mayoría de los casos, las deformaciones son imperceptibles y tienen que ser medidas con el auxilio de instrumentos. Por ello, se tiene que estar considerando estas deformaciones y desplazamientos impuestos a la estructura que varían poco con el tiempo, como los debidos al preesfuerzo o a los movimientos diferenciales en los apoyos de la construcción. Hemos terminado con las acciones permanentes, así que continuamos con los factores de acciones variables, que estos son los que se presentan constantemente sobre la estructura, pero siguen variando poco con el tiempo.
Las cargas vivas actúan en las cubiertas de los tanques, pasillos de operación, plataformas y escaleras, y se tienen algunas recomendaciones para los análisis de esas cargas. Las losas que soporten equipos de bombeo se deberán diseñar para una carga viva mínima de 1465 kilogramos sobre metro cuadrado, debido a que en el montaje o al efectuar reparaciones, los equipos se pueden quedar depositados provisionalmente sobre la cubierta. También en las escaleras, pasillos de operación y plataformas se deberá considerar una carga viva de 500 kilogramos sobre metro cuadrado. También los barandales se tienen que diseñar para una carga viva concentrada de 100 kilogramos actuando en cualquier punto del pasamanos y en cualquier dirección. Como siguiente punto tenemos los efectos de temperatura, que estos están dados por los cambios de temperaturas que se encuentran en el lugar y podrán ser evaluados de acuerdo con los reglamentos y condiciones locales, pero con un diferencial de temperatura no menor a los 20 grados. Para los materiales se tiene un coeficiente de dilatación de temperatura. Para el concreto se tiene un coeficiente de 1.43 por 10 a la menos 5 por grado centígrado. En la mampostería de piedra se tiene un coeficiente de 6.3 por 10 a la menos 6 grados centígrados por grado centígrado. Y para el acero A36, que es el acero de refuerzo más común que se emplea para estas estructuras, se tiene un coeficiente de dilatación de 1.32 por 10 a la menos 5 por grado centígrado. En el estudio de este efecto de temperatura se tiene que poner una especial atención a la variación volumétrica por efecto de la gradiente de temperatura en las partes superior e inferior de la estructura. Como siguiente punto nos encontramos también con otras acciones variables. Estas pueden ser generadas por la maquinaria, tales como impacto, par de arranque, vibraciones, arranque y frenaje de grúas viajeras, y se tienen que considerar como cargas variables también. Para evaluarlas, también se tiene que conocer las características del equipo proporcionadas por el fabricante, así como las especificaciones de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Hemos llegado a las acciones accidentales que, como se mencionó al principio de toda la exposición, son eventos que, a pesar de que son de lapsos breves, pueden tener una afectación significativa a la estructura. Como primer ejemplo que tenemos para las acciones accidentales son los efectos por vientos, ya que no tenemos control sobre ellos. En el análisis y diseño de los tanques se tiene que tener una especial importancia en este efecto sobre el área expuesta de la estructura, ya que al tener un tanque semienterrado, una parte de la estructura se va a encontrar a la intemperie. Cuando se considera el efecto del viento simultáneamente con el peso del agua, vamos a tomarlo como si el tanque de almacenamiento se encuentre lleno a un 80% de su capacidad. Los efectos de viento sobre los tanques se tienen que evaluar tomando en cuenta las presiones y succiones estáticas o dinámicas, y para ello se tienen que usar un factor de seguridad menor o igual a 2. La estructura tiene que tener un diseño por viento, y esto lo vamos a lograr con las normas establecidas por la Comisión Federal de Electricidad, con el método estático en análisis por viento que aparece en el Manual de Diseños de Obras Civiles. En los tanques rectangulares o cuadrados se supondrá que el viento puede actuar por lo menos en dos direcciones perpendiculares entre sí, y se establece el tipo de estructura dentro del manual, que para tanques semienterrados es tipo A. También dentro del manual tenemos que seleccionar el tipo de topografía que nos vamos a encontrar. Dentro de los cálculos también tienen que influir la presión barométrica del lugar y una velocidad de diseño que nosotros tenemos que calcular en función de la velocidad regional que tiene cada lugar. Para las estructuras tipo A vamos a emplear valores de retorno o de vibración a 200 años. Tenemos el siguiente tipo de efecto, que es por sismo, y para el análisis de este efecto se tiene que suponer que el tanque está lleno a un 80% de su capacidad, y para evaluar las deformaciones diferidas en la estructura y también de su cimentación se tiene que suponer que está lleno a un 70%, excepto en recipientes que viertan por la parte superior. Los reglamentos locales suministrarán información en cuanto a los coeficientes sísmicos y los espectros de diseño aplicables, de conformidad con la sismicidad local y la característica del suelo donde se construyen los tanques. Una fuente para recopilar estos coeficientes
pueden ser dados por las normas de la Comisión Nacional de Electricidad. Aquí nos encontramos con tres condiciones de carga. La primera condición de carga para los tanques semienterrados nos dice que si tenemos el tanque lleno, la resistencia externa del suelo se va a ignorar. La consideración que se hace aquí es que para los bordes laterales, que son las paredes del tanque, se encuentran empotrados y el borde superior, que viene siendo la losa, se encuentra simplemente apoyado. Esta condición también ocurre cuando el tanque es probado contra fugas antes del relleno. Como en la condición de carga número 2 nos dice que cuando el tanque está vacío, la presión externa del suelo se encuentra presente. Esta va a tomar las consideraciones anteriores de los bordes y los bordes empotrados y el soporte superior simplemente apoyado. Y la condición de carga número 3 nos habla de que si nos va a hablar dependiendo de la altura del nivel de aguas freáticas. A mayor presencia de nivel de aguas freáticas es mayor la presión. Estas se van a desarrollar bajo el tanque. Estos y también pueden ser lo suficientemente grandes para levantar la estructura cuando éste se encuentra vacía, por lo que se tiene que tener un especial estudio. El peso de la losa y las paredes, así como también el peso del suelo resistiendo a la proyección de la cimentación, deben ser capaces de resistir la fuerza de supresión del agua. Por mi parte, esa ha sido toda la explicación que he tenido que dar. Muchas gracias.